Soy Yomina Bustos. Para realizar este taller utilizamos un paquete de software libre que consiste en un sistema de gestión de base de datos MySQL y Apache, llamado XAMPP, que actúa como un servidor local, como también de Visual Studio con el lenguaje C++. La problemática a resolver es la siguiente. La facultad desea llevar el control sobre los proyectos de investigación que se desarrollan. Para ello se decide emplear una base de datos que contenga toda la información sobre los proyectos, docentes, unidades académicas, programas y áreas. En un proyecto trabaja un docente y un docente puede trabajar en uno o más proyectos. Un proyecto puede pertenecer a un programa y un programa puede pertenecer a varios proyectos. Un programa pertenece a un área. Un proyecto está compuesto por varios integrantes. Un docente pertenece a un área académica y un área académica puede pertenecer a uno o más docentes. Yo soy Francisco Tejada y voy a mostrarles lo que es el script del diagrama, donde aquí se creará la base de datos y las tablas. Vamos a mostrar las tablas. Acá sería la tabla, el área, la tabla nombre área. Tendremos la clave primaria y la variable nombre será de tipo varchar. La clave primaria por lo general va a ser int en este trabajo. Acá tendremos la tabla proyecto, donde tendremos la clave primaria, variable, tipo varchar, y aquí ya tenemos una relación donde el usuario va a tener que agregar el ID del área donde pertenece el programa que estará conectado con la tabla área, y así sucesivamente en las siguientes tablas se mostrarán la clave primaria, variable simple y las relaciones con las demás tablas. Voy a mostrarle la primera consulta del trabajo. Voy a leerlo. Docente que trabaja en el grupo de un director en particular, Nelson Rodríguez. Bueno, se mostrará la tabla proyecto. La tabla proyecto, acá tenemos dos proyectos, obras y comedores, en el cual este DNI sería el DNI de Nelson Rodríguez, donde acá lo verificamos y es el correcto. Entonces tendremos a Juan Pérez y Abel González, en el cual agregamos en la tabla integrantes la cantidad de horas que trabajan para dicho proyecto y el código de proyecto, que es el proyecto 1, que es de horas que trabajan para Nelson Rodríguez. La consulta es la siguiente. Es una consulta anidada donde se mostrará, se selecciona y se muestra el nombre de docente, se selecciona la tabla integrante, la tabla proyecto, y donde el DNI del director de la tabla proyecto es igual al DNI de la tabla docente, donde el nombre de docente es Nelson Rodríguez y el ID del proyecto, la tabla integrante, es igual al ID del proyecto en la tabla proyecto, y se verifican el documento de la tabla integrante y la tabla docente, que tendrán que ser iguales. Se lo paso a ejecutar, y se muestra que no hubo ningún error, y se muestra el nombre de los docentes que trabajan para el director del proyecto, que sería, acá sería el proyecto 1, el DNI del director. Acá se verifican esos las tablas integrantes, el DNI
Juan Pérez y el DNI de Abel González. Trabajan para el proyecto 1. Vamos a pasar a ejecutar la consulta 2. Proyectos que trabajan en un área en particular. Vamos a mostrar, por ejemplo, acá tendremos que hacer un seguimiento del programa, del ID del programa. Entonces, por ejemplo, el proyecto 1 que tiene el programa de código 1, iremos a programas, será matemática, que pertenece al área 1. Verificaremos el área, cuál será el área 1. El nombre del área es base de datos. Entonces, la consulta es la siguiente. Se selecciona el nombre del proyecto, se selecciona también la tabla programa y la tabla área, donde el ID de programa en la tabla proyecto es igual al ID de la tabla programa, y se verifica que el ID de la tabla programa tendrá que ser igual a el ID de la tabla área, y el nombre en la tabla área es igual a base de datos. Se realizará un seguimiento así con respecto al programa. Luego paso a ejecutar y muestra que obras es el proyecto que pertenece al área base de datos. Acá mostramos el programa, el ID del programa es 1. Vamos a ejecutar el programa nuevo. Tenemos un matemática y pertenece al área 1. Ejecutamos área. Ahí tenemos base de datos. Pasaré a mostrarle también la aplicación, donde cada vez que se realiza que se agrega datos o se elimina datos o alguna consulta, tendremos que agregar el namespace de MySQL Data MySQL Client para poder conectarse con el servidor. Donde, por ejemplo, aquí la primera línea sería la conexión con el servidor, donde se inserta el nombre, el puerto del servidor, en el cual si aquí se coloca un número de puerto que no es el correcto del servidor local, nunca se va a poder hacer operaciones, nunca se va a poder conectar con la base de datos. El nombre del usuario y la contraseña. En este caso no tiene contraseña. Y aquí se realiza la operación. Acá en este caso se hace una inserción en la tabla área, donde se agrega el ID y el nombre. Con respecto a los text box que se agregó en el formulario para que el usuario ingrese información. Acá lo suelo mostrar. Donde si la inserción fue correcta, se mostrará que se guardó correctamente, si no, se muestra el tipo de error. El tipo de error que causó dicha operación. Vamos a ejecutar la aplicación. En este caso también mostraré la 1 y 2, igual que lo dice en Workbench, para verificar que la aplicación anda correctamente. Acá tenemos el menú principal, acá tenemos la consulta, donde hago clic en consulta, me sale otro formulario, y aquí vamos a poder hacer la consulta del trabajo. Bueno, va a tener la consulta 1, que son los docentes, la consulta 1 que serían los docentes que trabajan para Nelson Rodríguez. Acá nos muestra Juan Pérez, Abel González. Consulta 2,
los proyectos que trabajan para un área en particular, que sería base de datos, obras. Lo muestra correctamente. Por ejemplo, en las tablas vamos a poder agregar información y eliminarla. Acá, por ejemplo, agrego el código de área 20, nombre, álgebra, se guardó correctamente, y también vamos a poder eliminarla con respecto al ID, la clave primaria. Agrego la clave primaria, sería 20, el código del área, hago clic en eliminar y se eliminó correctamente. Verificaremos en Workbench, en la base de datos, si se, por ejemplo, vamos a agregar un área nueva, geología. Vamos a verificar si se guardó correctamente. Geología, aquí vemos, y vamos a eliminarlo. ¿Cuál es el ID? Vamos a colocar el ID 24, eliminado correctamente. Vamos a ejecutar de nuevo, mostrar toda la tabla de nuevo, y se eliminó correctamente. Lo mismo se podría hacer con docentes, proyectos, programas, unidades académicas, y aquí tendríamos las demás consultas.